Una negociación muy antigua, en el 99 comenzó, se trancó en el 2001 por la crisis de la región, retomó el proceso negociador y luego se tranca también con la crisis europea del 2008, la crisis del norte, que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy políticamente en el mundo. Y entre crisis y crisis nunca terminó de concretarse un acuerdo que yo diría que lo primero para analizar es que no es un TLC, no es un tratado de libre comercio tradicional. Estamos muy acostumbrados últimamente a asociar siempre, cuando hablamos de comercio internacional, los TLC, y esto es otra cosa. Desde el comienzo pretendió ser un acuerdo de asociación estratégica, tiene tres componentes, uno es comercial, pero otro es de cooperación y otro es de diálogo político. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ve en el Mercosur una especie de reflejo propio. De alguna manera el Mercosur siempre pretendió ser algo parecido a la Unión Europea, no simplemente un proceso comercial. Por eso tiene instituciones, por eso tiene un parlamento, por eso tiene participación de la sociedad civil, por eso tiene un fondo de convergencia estructural, el FOSEM, también copiado de Europa, que tiene una estrategia interna de cohesión y de apoyo a las, de alguna manera a los países menos desarrollados. Por eso España se benefició mucho del ingreso de la Unión Europea. Es decir, estamos hablando de algo distinto. Por supuesto que el tema comercial es el clave y el que ha siempre imposibilitado un acuerdo. Entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿qué cambió? ¿Qué cambió desde aquel 1999 en donde se ha negociado, 20 años decías tú? ¿Qué cambió ahora para que parezca que el acuerdo está más cercano? Ahí está. Vamos por Europa primero. En Europa lo que hay es una gran frustración con respecto al gobierno de Trump. Claro. ¿Qué hace Trump? Lo primero que tranca es el acuerdo que se estaba negociando entre Bruselas, la capital, digamos, política, del Parlamento. La sede, ¿no? Sí. La sede de la Unión Europea, por eso se habla mucho de Bruselas, y Washington. Era un acuerdo que iba muy rápido, incluso sorprendentemente rápido. Y se tranca con Trump, que dice: hasta aquí llegaron las negociaciones de Estados Unidos a nivel internacional. No solo la que más nos sonaba a nosotros que la del Pacífico, sino también la transatlántica, que era una negociación la más grande que existe en la historia, que sería una negociación entre Europa y Estados Unidos. En materia comercial, ese impacto, en primer lugar, lo vive Europa con el cierre de la negociación. ¿Qué le pasa entonces a Europa? Que necesita algún éxito, necesita abrir alguna negociación o al menos concretarla. Lo mismo le pasa al Mercosur. Entonces, la explicación viene por el lado político, más que por el lado económico. Para Europa es importante un acuerdo porque entonces le permite no quedar tan pendiente del fracaso con Estados Unidos y con Trump, y para el Mercosur más aún. Porque el cambio político en Argentina y en Brasil explican en gran medida el cambio de posición del Mercosur. Uruguay siempre fue favorable a ese acuerdo. Sí. Paraguay se sube a cualquier cosa, lo digo con todo respeto, pero con toda claridad, le sirve cualquier apertura. Y en el caso de Brasil y en Argentina, los gobiernos anteriores eran los que tenían una mirada más vinculada a la defensa del avance, sobre todo del sector industrial. Mientras que el gobierno de Temer y el gobierno de Macri, desde el comienzo hablaron de una apertura. De una apertura además en un momento muy particular, porque ellos ganan las elecciones, sobre todo Macri. El gobierno de Temer no ganó ninguna elección. Y así le va, ¿no? ¿Qué pasa? Dicen, necesitamos abrirnos al mundo, pero el mundo se cierra en el momento que ellos se plantean la apertura. Claro. Por eso es tan importante la negociación con Europa, porque es el único bloque que les está diciendo: nosotros sí queremos negociar. El problema es que volvemos al mismo factor sensible que desde el comienzo. Para Europa, el factor sensible es la política agrícola. Para el Mercosur, el factor sensible son los sectores industriales. Que aún con cambio de gobierno, en Argentina y en Brasil, que es donde básicamente hay industria, los sectores económicos presionan mucho. Sí, claro. Entonces, esos sectores también van a hacer lobby frente a gobiernos aún más aperturistas, pero con de sobre todo atender a esos sectores. Me refiero particularmente a dos: el sector automotriz, que es muy poderoso en Argentina, en Brasil ni que hablar, y que se explica básicamente por una lógica regional. No le venden un solo auto a Europa, ni a Japón, ni a Estados Unidos. Se venden autos entre ellos y en América Latina. Sí, hace unos días estaba leyendo una nota en Clarín que decía que Argentina tiene una dependencia ya estructural del mercado brasileño. Así es. Cualquier decisión del mercado brasileño, automotriz digo, ¿no?, repercute enormemente en Argentina. Y esta crisis está impactando negativamente. Lo que le está pasando a Brasil le está impactando en este sector en particular muy negativamente a los argentinos.
argentino. Absolutamente. Y el Mercosur ahí se explica, y va a seguir existiendo, cuando se hablan del fracaso y del fin del Mercosur, es una verdadera tontería, porque en realidad hay una matriz ya productiva que no va a cambiar. Claro. Por ejemplo, la industria automotriz se pensó regionalmente, ya no es una industria para Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, es una industria que piensa la región y distribuye su lógica en la región. Entonces, esa dependencia de Argentina y Brasil en el plano automotriz no va a cambiar. Entonces, lo que se necesita es pensar cómo esa producción ya regional se articula de otra manera. Y ahí es donde aparece la presión para cómo negocian con Europa. Muchas de las empresas del Mercosur son de origen europeo, pero la lógica del Mercosur las obligó a instalar las fábricas en el Mercosur. Entonces, ahí es donde aparece una debilidad en la negociación que el Mercosur siente, Argentina y Brasil, que van a perder su capacidad de competitividad con respecto al sector industrial. Del mismo modo que los franceses y Europa del Este son los dos grandes sectores en contra del acuerdo con el Mercosur, saben que van a perder su competitividad, que no la tienen. En realidad, Francia no tiene competitividad, capacidad de producción a costos razonables en el tema agrícola. Pero ¿qué ocurre? Están protegidos por la política agrícola comunitaria que les permite a través de recursos subsidiar la producción agrícola. Siempre se dice que una vaca francesa vale más que casi una ciudad, porque implica un montón de recursos de la Unión Europea para mantener a la gente en el campo. Para Europa sería una gran ventaja abrir el mercado brasilero, no el uruguayo. Abrir el mercado brasilero, que todavía es un mercado protegido. Todavía es un mercado protegido con aranceles altos en algunos bienes que tienen que ver con valor agregado y que Brasil podría ser menos competitivo que Europa. Computadoras, autos, máquinas. Claramente en esos sectores hay un problema para el Mercosur que tanto Argentina como Brasil podrían tener una pérdida en esos sectores que tienen que ver con productos industriales. Agrego laboratorios, que también incluye Uruguay, porque en los anteriores Uruguay está atado a la cadena de la región, o sea, le vende partes de esos productos a Argentina y Brasil. O en el caso de los vehículos chinos tenemos la lógica de la zona franca que nos permite armarlos en Uruguay y venderlos en Argentina y Brasil. Eso también sería un problema porque la zona franca sería un debate con la Unión Europea porque de alguna manera es una forma de perforar los acuerdos comerciales. Entonces, Uruguay tiene sectores sensibles, mucho más los tiene Argentina y Brasil, pero a nosotros nos importa, no es un problema de los argentinos y brasileros, porque nosotros estamos asociados a esos sectores y tenemos gran parte de la actividad de valor agregado en Uruguay, de exportación, tiene que ver con la región. Entonces, hay un impacto allí, típicamente de los acuerdos entre norte y sur. Ellos producen bienes con valor agregado, nosotros productos agrícolas. Ahora, si al mismo tiempo Europa no abre su política agrícola en materia de ese tipo de sectores, es muy poco atractivo para Uruguay. Lo dijo el canciller uruguayo. Si se siguen negando a que la carne, por ejemplo, esté sobre la mesa en discusión, ¿para qué el acuerdo? Sirve. Ahora, fíjense la interdependencia. Mucha gente creyó que porque ¿se acuerdan el problema de Brasil con la carne, ¿no? De algunos de sus frigoríficos. Frigoríficos que la mayoría son los dueños de los frigoríficos uruguayos, ¿no? Entonces, en esa interdependencia, cuando a Brasil le genera ese problema que básicamente le cierra el comercio con Europa, algunos decían, bueno, Uruguay le va a vender más carne a Europa. Y no es así. No. Europa se cerró más. Es más, el argumento más fuerte de los franceses y de Europa del Este apareció allí diciendo, ¿vieron? Ustedes negocian con el Mercosur y miren los problemas que tiene el Mercosur. Entonces, fue una mala noticia para todos. Va a haber acuerdo. El tema es qué tamaño tiene ese acuerdo. Si finalmente le quitan los aspectos más sensibles, lo cual haría que el acuerdo sea relativamente poco eficaz. Pero, sin embargo, todos quieren un acuerdo porque lo que no quieren es un fracaso. Y aquí está un poco más entregado el Mercosur. Se ha dicho en los negociadores del Mercosur, incluso algún canciller, preferimos un mal acuerdo que un no acuerdo. Es decir, la necesidad de un éxito, de un acuerdo que finalmente se firme, hoy tiene mucho valor político por lo que está pasando en el mundo. Claro. Entonces, que estos dos bloques, que son bloques parecidos, son bloques con fuerte consolidación democrática, con instituciones, con una visión de la integración distinta que el libre comercio, necesitan un éxito. Sobre todo las burocracias de estos dos acuerdos, de estos dos bloques, necesitan mostrarse al mundo como eficaces frente al otro discurso, que ya no es el discurso tradicional neoliberal de la apertura, es el discurso del encierro.
es el discurso del proteccionismo. De el Trump, que está de Le ganando, Pen. es de Le Pen, de una parte de Holanda, de Gran Bretaña, de Alemania. Es decir, ese discurso vino a ocupar el lugar que hasta ahora tenía el discurso de la apertura irrestricta comercial. Entonces, Europa dice, recuperemos el otro discurso, el de la integración, que tiene que ver también con un discurso político, el de aceptar a los migrantes, el de tener democracias, el de tener una capacidad de la libre circulación de personas. Entonces, ahora, en ese países... contraste es el que Sí. está en juego cuando también se discute un acuerdo entre el modelo más parecido al europeo en el mundo, que es el del Mercosur.